Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios me los bendiga. Una vez más nos encontramos acá, reunidos en el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios porque están ustedes aquí con nosotros. Mm, Le damos la bienvenida. Es una alegría a los que han podido llegar hoy al estudio bíblico y también, pues, por supuesto, saludar a quienes nos acompañan desde su casa a través de estos medios sociales como lo son Facebook y YouTube. Bueno, son prácticamente ya casi las 7 de la noche y queremos ser muy respetuosos con ustedes, con su tiempo. Así pues que vamos a comenzar y una vez más gracias por apartar esta hora de su semana para estudiar la palabra de Dios juntos y en armonía. Amén. Bienvenidos. Mire, el tema de hoy que hemos escogido es un tema muy importante que tengamos en cuenta y lo van a saber por qué. Y le hemos titulado ¿Cómo liberarnos del rencor? ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Cómo liberarnos del rencor? Imagínense, ¿cómo es posible que un cristiano experimente rencor todavía? Cierto que es muy extraño, pero estoy hablándoles a un pueblo cristiano y a un pueblo que también no es creyente. Así que, mire, cuando el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, fíjense, eso es exactamente lo que significa. Cuando una persona vive amargada, vive emocionalmente, se desgasta mentalmente, hermanos, y espiritualmente. El perdón libera y trae sanidad interna a las personas. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, hermanos. Cuando Pablo dice esto es por algo, porque él también experimentó en su vida esto también. Mire, viene a mi mente, ¿estamos luchando contra la ira, contra la amargura o un espíritu implacable? ¿Contra quién estamos luchando nosotros? Mire, hoy se nos explicará en este estudio bíblico, pues por supuesto a través de la palabra de Dios, que esas actitudes son mortales para el crecimiento espiritual del creyente en Cristo. Y vamos a aprender cómo eliminar estos estorbos para nuestro caminar en el Señor. ¿Sabían eso? Que esos son estorbos con nuestro caminar en el Señor. Vamos a aprender un poco más de lo que verdaderamente la palabra de Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. Hay mucha gente hoy en día que se siente atada, hermanos, tanto física como espiritualmente. ¿Sabían eso? Se sienten atados. Tan solo saben que por alguna razón, fíjense, tan solo saben que por alguna razón no tienen la libertad que deberían tener en su vida espiritual. ¿Les ha llegado a pasar eso a ustedes? Y a pesar de todo lo que hacen, no pueden ponerse en marcha ni levantar el vuelo, fíjense. Tampoco tienen satisfacción ni paz verdadera. Y es como si alguien les hubiera cortado las alas. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Les parece eso familiar en la vida de ustedes? Por lo menos eso es familiar para mí también, porque es una lucha continua, hermanos. Y bien, mire, cuando Pablo escribió la epístola a los Efesios, que es el cual vamos a estudiar y analizar, uno de los problemas que esta gente, ¿de cuál gente estamos hablando? De los Efesios, de la ciudad de los Efesios, esa iglesia de los Efesios. Esa gente tenía el mismo problema que tenemos en el día de hoy. ¿Sabían ustedes? La gente que hoy suele experimentar eso
es lo mismo que ellos experimentaban en el pasado. Aunque no lo quieran o no lo querían reconocer muchas veces, según data la historia, sencillamente lo reprimían, ya que no deseaban afrontarlo. Y eso le pasa en el día de hoy también tanto a usted como a mí. Pero vamos a mirar lo que dice Efesios, capítulo 4, del 30 al 32. Vamos a analizarlo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Profundo, ¿cierto? Bien interesante. Ahora bien, pongamos atención a esto, hermanos. Pablo dijo que no entristezcamos al Espíritu de Dios. De igual manera dice, luego quítense de vosotros toda amargura, rencor, gritería y todo lo demás. ¿A quién le estaba hablando él? A una persona que conoce a Dios. Se supone que conoce al Señor. ¿Sí? Y eso no debe seguir en la vida de nosotros. No debería seguir en la vida de nosotros porque nosotros somos ya renovados y rescatados. No debería, pero lo está. Y de eso es que se trata ese tema. Que nos ubiquemos, que miremos lo que está pasando en nuestra propia vida delante de Dios. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? De eso es que se trata estos temas, de eso es que se trata estos estudios bíblicos. Porque nuestra dinámica es esa, aplicarlos a nuestro medio de vida, aplicarlos a lo que nosotros o bien lo estemos viviendo o no lo estemos viviendo. ¿Se dan cuenta? Pero lo que hay que preguntarse es esto, fíjense, ¿cuál es la causa fundamental de esto, de lo que nos pasa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el meollo de esto? Recuerden que hay una causa y un efecto. Siempre va a suceder eso. Cuando hay un efecto es porque hay una causa. El efecto nunca llega primero. Lo que llega primero es la causa y luego el efecto. Ahora, pregúntese esto. ¿Cuál es la causa fundamental de lo que le está pasando a usted o lo que me está pasando a mí? Es decir, ¿qué hay debajo de mi resentimiento? Quizás no lo quiera reconocer yo, o quizás lo quiera tapar yo. ¿Qué hay debajo de mi enojo? ¿Sí? Quizás lo estoy tapando muy bien para que la gente no se dé cuenta, pero ahí está. ¿Ya? Ahora, estas cosas no se desechan diciendo no lo haré más. Cuidado, esto no se desecha así, de esa manera. La única forma, fíjense, la única forma de desecharlas es cambiando estas actitudes, hermanos. ¿Y cuáles actitudes estamos hablando? Pues estas actitudes de amargura, de rencor, de hostilidad, de enojo, por un espíritu de perdón. Ese es el problema básico de todo esto, hermanos. Que tenemos que aprender a reconocer nuestra debilidad delante de Dios. Por eso, ese es el problema básico. Si usted lo ha logrado ubicar, gloria a Dios. Ya hiciste un buen paso, ya diste por lo menos unos 2 pasos más adelante. Quizás des un paso, pero no des 2 pasos atrás. Quizás des un paso atrás, pero ya empezaste. Ahora, el fruto de mi problema es la amargura. Pero la causa fundamental, mire, la causa fundamental es un espíritu rencoroso.
¿Se dan cuenta? La causa fundamental es un espíritu rencoroso. Así que, como estamos hablando aquí tanto de la amargura como del espíritu rencoroso, la amargura no llegó sola. La amargura es el desenlace de un espíritu rencoroso. ¿Me explico? O sea, y lo que Satanás hace es camuflar eso en nuestra vida. Dios dice que el problema aquí es un espíritu rencoroso, hermanos. Mire, Él lo dice, su palabra lo dice. Sin embargo, fíjense. Buenas noches, Dios me la bendiga. Bienvenida, hermanita. Gracias. Thank you, Pastor Dan. Así que, mire, estamos hablando de un tema que es cómo experimentar o cómo localizar lo que es los rencores. Y es muy importante que entendamos esta parte, cómo liberarnos del rencor. A veces nosotros no lo reconocemos o no lo queremos reconocer, y por eso es que estamos en esta parte interna de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a través de Efesios. Entonces, volvemos de nuevo, es para poner a la hermana en la línea. Sí. Así que mire, es bien importante que volvamos a recapturar esto. Mire, lo que hay que preguntarse es esto: ¿cuál es la causa fundamental de mi problema, de mi amargura? Es decir, ¿qué hay debajo de mi resentimiento? ¿Ya? ¿Qué hay debajo de ese enojo que yo estoy experimentando en estos momentos? Ahora, estas cosas no se desechan diciendo, una vez más, no lo haré más. Vuelvo y lo repito. La única forma de desecharlas es cambiando estas actitudes de amargura, de rencor y de hostilidad y enojo por un espíritu de perdón. Pero ese es el problema básico. Ahora bien, volviendo al punto que estábamos hablando anteriormente, lo que es el fruto de mi problema. ¿Cuál es el fruto de mi problema? Pues es la amargura, pero la causa fundamental es un espíritu rencoroso. Vuelvo y le repito, causa y efecto. Primero viene la causa y luego el efecto. Entonces lo que le está hablando aquí es que primero está el espíritu rencoroso. Así que es bien importante que entendamos esta parte, hermanos. La causa fundamental es un espíritu rencoroso, porque es el desenvolvimiento de todo lo que yo he estado experimentando con un espíritu de rencor. ¿Ves? Y lo que Satanás hace es eso, camuflarlo en la vida de nosotros. Dios dice que el problema aquí es un espíritu rencoroso. Él lo está diciendo acá. No soy yo. Él lo está diciendo. El problema es el espíritu rencoroso. Sin embargo, para nosotros, hermanos, es mucho más fácil usar, ¿cómo podemos decir? Usar el diccionario de Satanás, o sea, la carne o la carnalidad, porque a veces nos conviene, ¿no?, que la carne de nosotros hable, que el de Dios, y decir, mire, solo estoy lastimado, estoy realmente decepcionado, solo estoy desilusionado con ella o con él. Usted sabe, solo estoy frustrado. Pero la verdad es que tengo un espíritu de rencor. Y Dios quiere tratar eso conmigo y no con los demás. Eso es lo que Dios quiere tratar, pero con mi vida. Yo no puedo estar mirando alrededor de mí. Yo no puedo estar haciendo eso. Porque lo que estoy haciendo es lo que hizo Adán y Eva. Echó la culpa al otro. Y siempre le echa la culpa al otro. Necesitamos preguntarnos 2 o 3 cosas en este punto, hermanos. Y quisiera que me acompañe a Colosenses capítulo 3,
del 13 al 14. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ay, 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 aquí ya cogimos un tema en la cual nos va a dar muy duro, nos va a azotar, porque a veces no lo cumplimos, no cumplimos lo que Él está diciendo. Cuando usted y yo nos vestimos de amor, hermanos, ¿por qué no perdonamos a los demás cuando nos ofenden? Yo les hago esa pregunta. ¿Por qué no podemos hacerlo? Muchas veces ha sucedido así. Pues bien, en primer lugar, mire, hermanos, estoy tratando de proteger el gran yo. Simplemente. Y aunque Jesucristo es mi vida, porque lo he reconocido en mi vida, no ocupa el trono de mi ser. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Porque si Él ocupara el trono de mi ser, no experimentaría esto más. Porque sería libre. ¿Ya? Porque no le he reconocido como Señor de mi vida. Y esa es mi forma de vivir. Pero es cierto que esto es un gran dilema. Y es un dilema en el cual a veces nos metemos en problemas grandísimos, hermanos. Y si alguien dice algo sobre mí que creo que no es correcto, por ejemplo, ¿qué sucede en ese caso? Pues me siento sumamente enojado porque hablaron mal de mí. ¿Cierto que eso es lo primero que uno hace? Se enoja uno y se encrispa. Dice que así que esa es mi forma de vivir. Se contesta así porque yo soy así. Nadie va a cambiarme. A veces llega uno a ese extremo, que no debe de ser así como hijo de Dios. Porque soy egocéntrico, porque estoy permitiendo que la carne gobierne mi vida, mas no el espíritu. Y si estoy empeñado en proteger el gran yo, ¿cómo voy a perdonarlo, cierto? ¿Cómo voy a perdonar a esa persona? Es una pregunta que yo les hago a ustedes y que me hago a mí mismo. ¿Has perdonado al que te ha ofendido? ¿Has perdonado al que te ha robado? ¿Has perdonado al que te ha hecho la ofensa más grande del mundo? Solo usted puede contestarla delante del Señor, sin objeciones. De eso es que se trata aquí la Escritura. La Escritura aquí te muestra o es blanco o es negro. La Escritura aquí no te muestra términos tibios o términos medios. Puede hacerlo, no. La Escritura te está mostrando, o la palabra de Dios te está mostrando un commandment, o sea, un mandamiento. Y ese mandamiento debo de cumplirlo. Y si yo no lo puedo cumplir, el que me va a ayudar a mí es el Espíritu Santo, que vive en mi vida. Porque yo por mí mismo va a ser imposible yo vivirlo. Recuerden siempre esto. Ahora, la segunda razón por la que no somos misericordiosos es esta, fíjense, que tenemos una perspectiva equivocada acerca del perdón. ¿Sabían eso? Vea lo que decimos. Si te perdono, o sea, ay, es que eso es como, yo lo recuerdo. Decimos así de esta manera. Sí, te perdono. Pero el problema es que yo exijo justicia. Y lo estamos diciendo, sí, yo te perdono. Pero le pongo una vez más y le agrego esta palabra, pero. Me has ofendido y exijo justicia. Cuando me hayas pagado tu deuda, entonces te perdonaré. Eso es lo que decimos nosotros. Muchas veces, dentro de su ser, usted y yo debemos aprender a reconocer delante del Señor que hemos fallado delante de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
para así poder realmente experimentar la libertad en Cristo Jesús. Esa libertad que dice que mi palabra te hará libre. Es la palabra de Él, la que va a hacer que yo me libere de esa atadura, porque son ataduras, ¿ya? Es interesante que cuando una persona se resiste y se llena de rencor, fíjense, aunque la ofensa haya sido muy leve, pequeñita, la hace tan grande, y exagera tanto que en su mente ni siquiera Dios podría pagar esa deuda. Ha pasado así. De una cosa chiquitica ponemos una cosa grandísima. ¿Pero por qué razón? Es por el rencor, por lo que hay en nuestro corazón, lo que no le hemos entregado al Señor todavía. Él está trabajando con nosotros, pero nosotros tenemos que colaborarle a Él. Nosotros tenemos que colaborarle en cuanto al sentido de que yo tengo que aprender a reconocer mis fallas. Ahora bien, cuando usted y yo pensamos en un espíritu rencoroso, a veces parte de la situación es que nos impregnamos del problema de alguien y entonces queremos hacer nuestra la ofensa. ¿Les ha llegado a pasar esto? Cuando alguien le dice, mira, esta persona esto, y como que tú te ofendiste sabiendo que esa persona no ha tenido nada que ver contigo. Interesante, ¿cierto? Y como que te llenas como de rabia, pero uy, pero ¿por qué me da rabia con esa persona si ni siquiera esa persona se ha metido conmigo? Muy interesante. Entonces tengo que hacerme ese análisis yo mismo. Hay un espíritu de rencor todavía en mí. Tengo que aprenderlo a reconocer y entregárselo al Señor. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Cuando usted le transmite a alguien, hermanos, cuando usted le transmite a alguien a modo de chisme, por ejemplo, la manera en que una persona lo ha maltratado. Oigan bien, por favor, no me van a malinterpretar, yo les pido. Pero cuando usted le transmite a alguien a modo de chisme, la manera en que una persona le ha maltratado con el fin de que se ponga en contra de ella, que esté de su lado y que haga suya su ofensa, sabe lo que, mejor dicho, sabe lo que hace usted con eso. Está esparciendo un veneno. Y sus posibilidades de adquirir, mire, una enfermedad física. No solo eso, terminó teniendo rencor hacia otra persona sin motivo alguno. Es verdad. Yo he escuchado muchos ejemplos y he visto ejemplos de personas que comienzan a hablar y a hablar de otra persona y a decir, mira esto. Y entonces eso comienza a llenarle a uno como de una amargura, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces esa persona lo que está tratando de conseguir es que la consideren a ella, pero como la otra persona no está para defenderse, le echa toda la basura a esa persona. Pero lo que realmente esa persona le está echando es la basura a la persona que está realmente aceptando escuchar hecho. Entonces yo tengo que aprender a mirar si en mí hay un espíritu de rencor, que muy fácil me enojo por cosas, supuestamente entre comillas, o sea, cosas que no hay fundamento. Y es difícil, hermanos, es difícil. Estoy tocando, es un ejemplo prácticamente, es un ejemplo. Mire, amable hermano y amigo, aunque se trate de información verdadera, y aunque usted haya sido perjudicado, ¿qué beneficio hay de contarle eso a alguien más o menos que sea una persona de su confianza? Lo cual no hará suya la ofensa, sino que orará por usted
y por la otra persona. ¿Cierto? ¿Cuántas riñas, cuántos alborotos y cuántas peleas ha habido en las iglesias y en la oficina donde usted trabaja, a lo mejor, debido a que alguien ha hecho suya su ofensa, diciendo, le aseguro que ahora mismo voy a arreglar lo que le hicieron a usted? ¿No les parece familiar eso? Muchas veces ha pasado así. ¿Y qué pasó? Que se metió una en, como decimos nosotros en mi país, en camisa de 11 varas. Se metió uno en un problema grandísimo sin haberlo comprado. Sin haberlo, mejor dicho, es increíble lo que hace el rencor y la amargura en una persona. De verdad, hermanos. Cuando Jesucristo, bueno, el Señor Jesucristo nos enseñó de esa manera porque Él sabía lo que iba a pasar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso está la Escritura, para que podamos entenderla y vivirla como Él quiere que la vivamos, porque es la mejor perspectiva que podemos ver en la vida, pero es a través de la palabra de Dios. Porque si yo no vivo a través de la palabra de Dios, mi vida se va a convertir en un desierto, en donde no hay esperanzas, y voy a terminar mal, hermanos. Mire, ahora en este caso, cuando estábamos hablando de ese problema, ahora usted tiene dos personas que están enojadas entre sí. ¿Se dan cuenta lo que hemos provocado? O lo que han provocado en mí. Y puede ser que llegue a tener toda una oficina repleta de personas enojadas y en rebelión contra alguien. Yo he visto muchos casos así. Y casos muy tristes que terminan mal. ¿Y sabe lo que sucede, hermanos? Que todos los que están ahí estarán sufriendo debido a que usted tiró su basura sobre ellos. Mire lo delicado que es esto, uno hablar lo que no debe hablar. ¿Ve? No, basura también puede ser los problemas. Los problemas, por supuesto. Que una persona vaya y le deje como esa... Le deje cargado a uno, exactamente. Por eso estamos tocando diferentes ejemplos. Es así. Mire, por eso Pablo dice acá, en la Escritura, dice acá, que hay que desechar eso y sustituirlo por un espíritu de misericordia. ¿Ya? Y la base de un espíritu misericordioso está en el hecho de que Jesucristo murió por el pecado. ¿Cierto? Así es. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hermanos, pagó la deuda de todo su pecado y el mío. Y pagó la deuda del pecado de la persona que lo ofendió a usted también. Que realmente lo engañó o la engañó y lo destruyó. Él también pagó esa deuda por esa persona. Qué duro que es reconocer eso, ¿cierto? Que yo sea perdonado, pero que el otro no lo perdone. Que no tenga perdón. Y no es así, hermanos. Nosotros debemos de llenarnos de ese espíritu de misericordia, ser misericordiosos. Mire, sinceramente, lo que digo es que usted y yo hemos renunciado a todo derecho de estar amargados. Simplemente eso es lo que yo estoy diciendo. Yo he renunciado, tú has renunciado a todo derecho de estar amargado. Tú no tienes ningún derecho, ni yo tampoco, de amargarme contra otra persona. ¿Me entiendes? Tampoco estar resentidos con alguien, porque lo que decimos con eso es que aunque Jesucristo murió por su pecado de chisme y por haber arruinado mi reputación, mediante lo cual lo perdonó y pagó su deuda, yo quiero un pago más. Así de sencillo, eso es lo que pasa. No estoy satisfecho con la muerte de Jesús
por su pecado, y eso es lo que estoy haciendo, una contradicción en mi vida, porque no estoy totalmente satisfecho con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él me perdonó a mí. ¿Y qué pasó con la otra persona? Yo no tengo ningún derecho. Yo no tengo ningún derecho a estar amargado. No debería de estar. Como creyente menos. Como cristiano menos. Si es que verdaderamente conozco la palabra. Sin embargo, mire, la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Acuérdense. Sino el amaros unos a otros. ¿Sabe? Mire lo que está diciendo aquí en Mateo capítulo 18 del 21 al 22. Estos son los versículos que nos va llevando a nosotros la concordancia en cuanto al tema de Efesios 3 que estamos estudiando, y esto nos está llevando a muchas cosas para poder mejor ver el panorama completo que verdaderamente Dios quiere para mi vida, quiere que yo haga, para que yo sea libre, para que yo pueda andar tomado de su mano en libertad. Dice Mateo 18, 21, 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Un número infinito, ¿cierto? 70 veces 7. Ahora bien, mire, si Cristo es mi vida, y lo es, y el amor de Dios fluye a través de mí, ¿alguna vez se ha arrodillado y ha dicho, Señor, quiero pedirte que me perdones por decir lo que dije contra alguien? ¿Alguna vez lo ha dicho? A veces se nos olvida, pero debemos de hacerlo. Todos los días estamos pecando, mis hermanos, pero con la gran diferencia de que nos arrepentimos y que ahí está el Espíritu Santo para darnos las armas necesarias para poder levantarnos de nuevo en el nombre de Cristo. También donde dice la palabra de que estemos a cuentas todos los días con Él, exactamente. Mire, en primer lugar, si usted es creyente, Él ya lo perdonó a usted en la cruz, hermanos. Él me perdonó a mí en la cruz. Así que reconozcamos que hicimos mal. Démosle gracias por su perdón y reafirmemos su compañerismo con Él. Mire, Dios nunca se ha negado a perdonarlo, o se ha negado a perdonarlo a usted. Nunca, ¿cierto? Cuando usted le dice que lo perdone, ¿Él lo perdona o no lo perdona? Él te perdona. Entonces, ¿por qué, si Él me perdona a mí, por qué me es difícil a mí perdonar la ofensa del otro? O lo que el otro me ha hecho o la otra me ha hecho. Como que no compagina, ¿cierto? Hay como una contradicción ahí. No es correcto. para pensarlo muy bien, porque si existe ese pequeño defecto, la persona no está en el camino de Dios. Correcto, de eso es que se trata, por eso la escritura, la palabra. La palabra es la que me va a guiar. Él lumbrera mi camino, como dice la palabra de Dios, porque Él es el que me va a guiar a mí. No soy yo. Por mí, olvídate. Por mí no, porque pues recuerde que nosotros tenemos una lucha constante todos los días. ¿Con quién? No solamente con Satanás, que está externamente, él no puede estar dentro de mí, pero hay una lucha muy titánica dentro de mí. ¿Cuál es? Mi propia carne, que es la que le coquetea a él. ¿Ya? Recuerden, Dios o el Señor Jesucristo ya lo hizo una vez y para siempre hace 2000 años, hermanos, en esa cruz. Y desde ese momento, fíjense, desde ese momento, el río del amor misericordioso de Dios ha corrido libremente en este mundo. Fíjense, para todos los que están dispuestos y listos para recibir su amor. Así que el río del amor misericordioso corre dentro de nosotros, porque no lo usamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que no lo hemos usado todavía? ¿O es que lo tenemos aparte porque no nos conviene? ¿Cuántas cosas debemos
responderle y contestarle al Señor. Mucho, mucho tenemos que hablar con el Señor. Demasiado, ¿cierto? Y usted y yo, hermanos, tenemos que vivir en ese estado de misericordia para con los demás, mis hermanos. Yo sé que es duro y yo sé que es difícil. Claro que sí, hermanos. Somos seres humanos. Pero ya la palabra nos dio una guía. Y mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, del 9 al 10. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, del 9 al 10. Dice, el que dice que está en la luz, oigan bien, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ya lo dijo completo. Y el que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, escuchen, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien explicado está, cierto, que no es necesario tenerlo que explicar. Por eso, miremos lo que dice acá. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, o está resentido, pues, o amargado con él, está todavía en tinieblas, dice la palabra. O sea, cree que conoce la verdad, pero no la conoce. La verdad no vive en él. ¿Ya? Y sigue, que el que ama a su hermano permanece en la luz. Y fíjese en esto, y en él no hay tropiezo. ¿En quién? En esa persona que ama a ese hermano. Ese hermano no va a encontrar tropezadero en esa persona. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, ya bien sea por omisión o por comisión, han pecado y han sido mal testimonio delante de otros que son débiles en la fe y los han hecho caer de esa manera? Muchos. Por eso nosotros tenemos que ser una vida consagrada. Somos consagrados a Dios, o sea, estamos guardados para Dios todos los días hasta que Él venga o nos recoja o estemos ya en su presencia. Pero mientras eso, nosotros debemos de hacer lo que Él nos ha demandado, porque Él ya nos dio esas armas en el Espíritu para poder vivir de esa manera. Mire, escuche, hermano, la única forma de que yo pueda ver las cosas son, mejor dicho, como son, es deshacerme del gran yo. Tú tienes que aprender a deshacerte de tu yo, de tu carne, o sea, mi propia carne. Por eso Pablo sometía a su carne a servidumbre. ¿Se recuerdan ustedes esa parte? Bueno, se la voy a recordar a ustedes. Está en 1 Corintios 9, del 26 al 27. ¿Qué dice? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que él ponía en servidumbre su carne. Y nosotros tenemos que aprender a clavar esta carne todos los días. Porque esa es la única forma en que nosotros podemos vencer. Por eso es que la frase cuando él dice golpeo mi cuerpo, mire, la frase que él dice golpeo mi cuerpo no debe interpretarse de manera literal, recuerden. No hay autoflagelarse uno, recuerden, ¿no? Sino más bien como una expresión de la autodisciplina. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, disciplinarnos. Que el apóstol Pablo, él practicaba ello. Y lo practicaba muy bien, la autodisciplina. Él la practicaba todos los días de su vida. La autodisciplina, hermanos, es clave para la vida cristiana.
ya que permite a los creyentes mantenerse en la senda correcta. Es la única forma, resistir las tentaciones y cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Miren, es interesante, donde nos lleva de un versículo clave a otro versículo, nos lleva y nos expande mejor la idea de lo que Él quiere que nosotros entendamos. Por eso, hermanos, mire, esto relata la seriedad con la que Pablo toma su responsabilidad. Nosotros somos serios tomando esa responsabilidad delante de Dios. Porque Él te conoce a ti, Él conoce tu acostar y tu levantar. Él sabe. Antes de que tú pienses, Él ya sabe lo que tú estás pensando. Entendiendo que la salvación, hermanos, realmente es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. Por eso Él nos invita a reflexionar sobre la importancia de la disciplina en nuestra propia vida espiritual y cómo podemos aplicar estos principios, por supuesto, en nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicarlos? Ahí está, la palabra está ahí, está para todo aquel que pida, Él lo dará, y en abundancia, te hará entender. Usted y yo sabemos, hermanos, mire, que esto no está de acuerdo con la Escritura en cuanto al tema del rencor. Recuerde que esto no está de acuerdo a la Escritura. Si usted en un momento dado se enojó, váyase preparando. Váyase preparando para una muerte espiritual. Porque cuando tú permites que el rencor entre a tu corazón, lo que estás haciendo es alejarte de Dios. Dios no se aleja de ti. Eres tú o soy yo el que me alejo de Él. Por eso, este tema es muy importante que entendamos. Que en un momento dado le pidamos al Señor que nos ayude y que reconozcamos nuestras fallas delante de Él. Porque Él nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza necesaria. Créanme, hermanos. Mire, cuando usted está amargado, contamina a todos los que están a su alrededor. Usted lo sabe muy bien. Y cuando está enojado usted, el ácido de su enojo se derrama sobre los demás. Es increíble, hermanos. Y como resultado, todos resultan lastimados. Es increíble lo que hace eso. Es impresionante. Y si usted guarda rencor, los demás perciben su rechazo automáticamente. No hay forma de que pueda vivir aislado en su pequeño capullo privado, hermano, con su actitud de rencor, resentimiento y hostilidad hacia Dios o hacia alguien, sin que alguien más resulte lastimado y herido. Y a menudo son los niños inocentes, fíjense, los que salen más perdedores, quienes ven a sus padres con esa actitud. Es interesante. Y al crecer llegan a ser exactamente como ellos. Son el espejo del padre o de la madre. A pesar de haber jurado ese hijo o esa hija delante de Dios que nunca serían como papá y mamá. Pero al final terminan siendo casi igual. Pero la verdad, hermanos, es que cuando más pasan los años, más se parecen a sus padres. Ahora bien, la pregunta que surge es esta, fíjense. La pregunta que surge es, yo, ¿cómo debo tratar esa personalmente? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Cómo tratar esto? Y usted dirá, pues dice que lo quitemos de nosotros. Así de sencillo. Pero
¿cómo hacemos para deshacerlo? O para desecharlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Mm? Bueno, hay 4 elementos muy importantes que deseo compartirles a ustedes en estos momentos. Y son, por ejemplo, el primero, en primer lugar, tengo que reconocer sinceramente que estoy resentido o amargado. Yo tengo que reconocerlo. Ahora bien, usted dirá, bueno, suponga que esa persona ya ha fallecido. Pues esa es una pregunta que la gente hace muchas veces. Pero da lo mismo si fue su abuelo, su abuela u otra persona el que le hizo daño a usted. Da lo mismo. El asunto es igual. Y ya sea que esa persona esté viva o muerta, la respuesta es la misma. ¿Saben por qué? Fíjense en esto. En primer lugar, debe decir, Señor, admito lo que siento. Esto estoy sintiendo yo. Y eso es lo primero que hacemos nosotros antes. No, yo no siento nada, yo estoy bien, no ha pasado nada. Mentiras. Sabiendo que te estás quemando por dentro. No se trata sencillamente de que me han herido. No, hermanos. Sino de que tengo un espíritu de rencor. Y eso es lo que nos hace difícil soltarlo delante de Dios. En segundo lugar, debo confesarle eso a Dios. Fíjense. Y en tercer lugar, reconozca que es un sentimiento suyo, no independiente, es suyo. Y reconozca que es responsabilidad mía tratar con eso. Tiene que decir ello. Reconozco que es responsabilidad mía tratar con esto o con lo otro. Y asumo esa responsabilidad. Pues no es responsabilidad de nadie más. ¿Ya? ¿Cómo fue? ¿Esa es la quinta o...? Esa es la cuarta. En cuarto lugar, debe decir que reconozco que es responsabilidad mía y tratar con esto. Y pues por supuesto asumo esa responsabilidad. La cuarta es ahora, la tercera estábamos hablando. Sí, la que estamos viendo. Asumo esa responsabilidad. La cuarta. Pues no es responsabilidad de nadie más. Da igual cuán equivocado puede estar la otra persona, da igual. Soy yo con el Señor. Él va a tratar ello, pero Él quiere que yo lo diga, lo exprese, lo hable. De esa forma voy a poder ser libre. Y no te preocupes si no sucede al instante. Va a suceder porque Él te va a liberar. Y te va a liberar de ello. Siempre y cuando tú tengas un corazón sincero con el Señor. Es la única forma. Ese no es el problema. El problema es que yo tengo estos sentimientos, hermanos. Soy yo quien está amargado, quien está resentido, quien tiene un espíritu de rencor. Y asumo la responsabilidad de tratar con ese espíritu rencoroso hacia otra persona. No decir, ay, no, es que esta persona es así, o que siempre tirar la responsabilidad a otro. No puede ser así, nosotros no podemos seguir viviendo de esa manera. Yo tengo que aprender a asumir mi responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere enseñarme a mí. Y después, mire, después de hacer eso, debe traer 2 sillas. Oigan bien, hay una terapia. Debe traer 2 sillas y sentarse en una de ellas. Luego pongo la otra silla y siento a la otra persona frente a mí o al que tenga que sentar en la otra silla. Y cuando esa persona esté sentada en esa silla, dígale, quiero que sepa que he sentido amargura y rencor por usted. He sentido hostilidad. Lo que sea que haya sentido hacia usted. Oigan bien, y les dicen, y también quiero que sepa que escuchen, por favor, hermanos, y esta parte es muy importante. Y también quiero que sepa que debido
a que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mi pecado, confieso que no tengo ningún derecho a sentir eso por usted. ¿En base qué? A la cruz del Calvario. En base al perdón de Cristo. Porque no es usted. Es el Señor el que va a hacer esa obra en mi vida. Así que, hermanos, mire, desde la perspectiva divina, ya ha sido perdonado. Y por eso yo también lo perdono a usted. Desde ahora en adelante, ya no tendré nada en contra suya. Así de sencillo. Yo sé que no es fácil, pero cuando usted lo logra, usted va a sentir un alivio inmenso, créanme, hermanos. ¿Saben por qué se los digo? Porque a mí me ha pasado. Y he hecho ello. Yo le digo, y es en base a lo que el Señor hizo por mí, porque Él me perdonó mi pecado. Él perdonó mi falla. Y en base a eso yo estoy haciendo ello. Y yo no tengo ningún derecho a estar amargado por usted. Si la persona pues no está viva, ¿no? Y si está viva pues ya es otra parte, ¿no? Que debe de hablar o debe conversar. Primeramente hablando con el Señor. Así que la próxima vez que la vea o que piense en ella, usted por ejemplo, no pensará nada malo en su contra. Ya no va a pensar usted nada malo en contra de esa persona, si está viva, por supuesto. Porque sus sentimientos seguirán y sus acciones también. Pero ya no va a haber nada en contra, realmente. Si usted se deja guiar por sus sentimientos, hermanos, y dice que me siento muy misericordioso, note que Dios no dice en la Biblia, fíjense, note usted que Dios no dice en la Biblia, siéntase misericordioso, o lo dice ahí. Él no lo dice ahí. Él no dice, siéntase misericordioso unos con otros, sino, fíjense, sed misericordiosos unos con otros. Dios nunca te ha dicho eso, ay, siéntate a ver su sentimiento, a dónde lo va a llevar. Y resulta que su sentimiento lo va a llevar a la fosa. Si no, sean misericordiosos, perdonándoos unos a otros. No es un acto de la voluntad, ¿se dan cuenta? Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues decidir por medio de un acto de mi voluntad, tanto verbalmente como en mi espíritu, que perdono a la otra persona y que acepto mediante la fe el hecho de que se trata de algo ya terminado y completo, ya ahí terminó. Decimos nosotros, échele tierrita y tápalo, ¿ya? Lo cual, acuérdense, esto no se basa en mis sentimientos, es un acto de voluntad. Es la decisión que yo tengo que hacer. Es el hecho de que Dios me ha perdonado a mí también. Y también a la otra persona, también Dios la perdonó. Y puesto que ha sido perdonada desde la perspectiva de Dios, yo no tengo ningún derecho a reclamarle nada. ¿Por qué le tengo que reclamar? Mire, hermanos, a mí me gustaría decirle, quien quiera que sea usted, mis hermanos que me están viendo aquí en online, mis hermanos que están aquí presentes, si tiene un espíritu de rencor hacia alguien, eso es un obstáculo que está frustrando el propósito de Dios en su vida, hermanos, el cual también consumirá su energía. No solamente ello, también lo afectará físicamente a usted. Usted puede enfermarse, porque el rencor te puede llevar a ti a serios problemas físicos, problemas espirituales. No solamente ello, también problemas mentales. Asimismo, afectará cada faceta de su vida y le dirá
Mejor dicho, yo le diría algo. Yo le diría algo más, que ocurrirá en la iglesia también. Cerrará la puerta para un avivamiento espiritual en su vida, porque si usted no perdona a sus hermanos con el cual usted se sienta, o ya bien sea cada miércoles o cada domingo o cada momento que se reúnen en coinonía, no va a poder hacer nada. Y va a cerrar la puerta para un avivamiento espiritual en su propia vida. Porque cada uno de nosotros estamos expuestos para vivir un avivamiento espiritual, siempre y cuando cumplamos con las normas de vida, las normas que Dios nos ha dejado a nosotros. El perdón de Dios, hermanos, mire, debe fluir libremente en su vida y en mi vida. Y también debe ser una realidad en mi corazón. No es solamente algo que tú estás hablando, sino que tiene que vivir dentro de tu corazón. Amén. Padre, te pido por la gente que no te conoce, Señor, y cuyo corazón está lleno de hostilidad. Por favor, Padre, está lleno de amargura y de rencor, a veces contra sí mismos, para que hoy en el nombre de Jesús puedan estar dispuestos a arrodillarse delante de ti y confesar su pecado, Señor, y arrepentirse de él y a aceptar el perdón de Jesús, confiado en él para su salvación y para la limpieza de su corazón, Señor. Te agradecemos y te alabamos. Gracias por ese perdón incomparable, Señor. Gracias por ese perdón eterno que hemos experimentado de parte tuya, el cual queremos que fluya a través de cada uno de nosotros. Eso es nuestra oración, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizás no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar con usted, mi hermano. Oiga, les cuento, mucho trabajo yo le he dado al Espíritu Santo, trabajo que le he dado yo. Pero el Señor sigue cambiando mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Porque Él quiere usarlo a usted para que impacte a otras personas también. Eso es lo que el Señor quiere, que seas de impacto. El propósito, hermanos, mire, el propósito de Dios para su vida es que todo creyente que desee tener una comunión íntima con Él, con Dios, necesita ser honesto y sincero con Él. Eso es lo único. Seamos sinceros con Él, honestos, y Él hará lo demás. Amén. Así que muchas gracias, mis hermanos. Dios me los continúe bendiciendo. Espero que esta pequeña reflexión haya tocado el corazón de ustedes. Ruego al Señor que es un momento para que ustedes puedan reconocer y hablar con Papá Dios en estos momentos y decirle: Señor, esta es mi condición, esta es mi vida, lo que me está pasando, ayúdame. Él te va a responder inmediatamente. Créalo, hermanitos. Él te va a responder de inmediato, porque esa es la voluntad de Él. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo dispone. Claro que sí, hermanita. Dios me la bendiga, Angélica. Bueno, bye.